Marta, natural de Coria, vive fuera de Extremadura con su familia porque no encontró un trabajo acorde al esfuerzo que sus padres hicieron para que ella estudiara en la UEX. A su madre, que regenta una mercería familiar, le acaban de diagnosticar Alzheimer. Quizá haya llegado el momento de regresar e iniciar su propio negocio. Marta está abatida y triste porque no sabe por dónde empezar. Ayuntamiento, Junta de Extremadura, Servicio Extremeño de Salud. En 2020, la información que encuentra en Internet desde su móvil no es clara. Hay múltiples portales de diferentes administraciones que hacen referencia a ayudas al retorno. No hay un teléfono único de información. Tras contactar con el que aparece en el portal Ciudadano, tiene 7 números a los que llamar, diferentes correos a los que dirigirse y portales en Internet que no se parecen. No sabe por dónde empezar, tiene muchas dudas y miedo a equivocarse. ¿Consejería de Población o Economía? ¿Puede ser beneficiaria si el negocio está abierto? ¿Sus hijos podrán estudiar en su antiguo instituto? ¿Tendrá que pagar algo por asumir el negocio familiar? ¿Tiene que hacerse autónoma? ¿Perderá su pensión? Le han dicho que hable con Empleo, pero le han dirigido también a Trabajo si va a cerrar el negocio y romper el contrato de su prima en la mercería. Después de toda la vida, otro disgusto. Marta está sobrepasada. Debe acudir a diferentes órganos públicos y los horarios son de mañana. Tendrá que cogerse un día o dos de vacaciones y desplazarse. Justo lo que necesita, gastar días para no estar con su madre. Recuerda la facilidad que tenía para moverse en su pueblo y la cercanía de la gente para ayudar, pero la agilidad, simplicidad, rapidez y asistencia que permite la era digital no ha llegado todavía a Extremadura. Es clave si quiere ser competitiva en su idea de negocio. Seguro que en el futuro habrá mejor ocasión para volver. En 2024, tras conocer el diagnóstico de su madre, el Servicio Extremeño de Salud informa a Marta que personal no sanitario de la Junta de Extremadura podría contactar con ella, si así lo desea, para cualquier cuestión respecto al alcance de los servicios que la Administración Autonómica ofrece. Al día siguiente, Marta recibe en la cuenta de su red social favorita una comunicación de servicio @tuatención informándole sobre los servicios de asistencia personalizada a los que puede acceder abriendo un chat desde un enlace. Decide iniciar una conversación en el chat del portal www.juntaex.es sobre su interés en retornar a Extremadura. La primera interacción es con el asistente virtual, que facilita información sobre los trámites de ayudas al retorno que hay disponibles. Al tiempo se le anticipan las preguntas frecuentes que hacen otros usuarios. Marta, en 2 minutos, ya sabe que su tierra la ayudará a regresar. Esa noche completa su alta en el servicio Mi Espacio, en el que habrá constancia de cualquier interacción con la Junta de Extremadura y podrá recibir alertas de temas de su interés, entre otras prestaciones. Envía al buzón un listado de preguntas y al día siguiente su correo es categorizado como urgente en razón a que afecta a la atención sociosanitaria, la generación de empleo, promoción empresarial y medio rural. A mediodía, Marta dispone en su correo electrónico de un aviso que ya tiene respuesta a sus inquietudes y que puede acceder a las mismas por el portal, teléfono o una oficina, mostrándose los diferentes horarios en los que puede contactar con personal especializado respecto a cada una de sus preguntas que conocerán su inquietud. Además, un empleado habilitado podría actuar en representación de Marta y concluir algunas de sus gestiones para evitar su desplazamiento. Marta está contenta. Siente que la cercanía de la sociedad extremeña se refleja en su administración, que se ofrece para ayudar y orientarla en todo lo que tiene que ver con una de las decisiones más importantes de su vida. Incluso, atendiendo a lo que indicaba en el correo electrónico, la Junta le ha anticipado información sobre los trámites que en el ámbito educativo pudieran ser necesarios para la escolarización de los niños. Ha llegado el momento de volver. Plan de Modernización Digital de la Junta de Extremadura 2020-2024. Junta de Extremadura.